450 torres. A su alrededor hay 4 montañas y junto a las murallas de la ciudad corre un profundo río. Todo en esta ciudad es bonito. Los cruzados quieren tomar esta ciudad por varias razones. La primera razón, y quizá más importante, es estratégica. Antioquía es en realidad la puerta hacia Siria y hacia la Tierra Sagrada. Si se dejaran esta ciudad atrás, estarían cortando su vía de escape y, desde luego, su ruta de reabastecimiento. Espiritualmente, es casi equivalente a Jerusalén en muchos sentidos, como objetivo porque Antioquía era, en la tradición cristiana, el lugar en el que San Pedro, el apóstol de Cristo, levantó la primera iglesia cristiana. Esto le dotaba de un verdadero poder espiritual, un prestigio espiritual que, creo, influía mucho en los cruzados. La mayoría de los habitantes de Antioquía eran armenios y cristianos ortodoxos griegos. Sus gobernantes turcos les habían concedido una libertad total de culto, pero esto no era suficiente para los cruzados que se hallaban fuera de las murallas de la ciudad. Querían quitar el poder a los turcos y devolver la ciudad a un dominio cristiano. Aunque recuperarla no iba a ser fácil. Antioquía era una ciudad muy bien defendida. Las murallas que rodeaban la ciudad aquí arriba, desde lo alto de la montaña hasta las llanuras de abajo, eran imponentes. Aquí podemos ver la construcción, que consiste en un núcleo interior sólido y robusto, además de esta excelente parte externa. Todo ello, por supuesto, reforzado con un sistema de torres. Las torres están interconectadas y hay unas principales enormes, rodeadas de otras más pequeñas. Este tipo de muralla resulta imposible abrirla con un ariete. Los cronistas cristianos no fueron los únicos en registrar los relatos de la sangrienta lucha por Antioquía. Ibn al-Athir viajó por todas partes recogiendo historias sobre los grandes héroes musulmanes que resistieron a los cruzados, los francos, como ellos les llamaban. Sus célebres relatos hablan del enérgico líder turco de Antioquía, Yagi Siyam. Yaghi-Siyan, el gobernador de Antioquía, demostró tener un valor y una sabiduría, una fuerza y un juicio sin igual. Si todos los francos que murieron en el asalto a su ciudad hubieran sobrevivido, habrían invadido todas las tierras del Islam. Ibn al-Athir habló de Yagi Siyam, legendario por sus grandes y velludas orejas y su espesa barba gris, y de cómo hizo todo lo que pudo por mantener alejado al enemigo. Pero sabía que cualquiera de los cristianos de la ciudad podría sentirse persuadido a dejar entrar a los francos. Cuando se enteró de que los francos se estaban aproximando, no estaba seguro sobre cómo iban a reaccionar los cristianos de la ciudad, por lo que mandó a los musulmanes fuera de la ciudad a cavar trincheras. Al día siguiente, envió a los cristianos a hacer la misma tarea. Una vez hubieran terminado y disponiéndose a volver a casa al final del día, él les negó la entrada. Antioquía es vuestra, les dijo. Pero tendréis que dejármela a mí hasta que averigüe qué va a ocurrir entre los francos y nosotros. Yagi Siyam pensaba que Antioquía era ya inexpugnable y giró su atención hacia el ejército cruzado que se amontonaba a las afueras de las murallas de la ciudad. Todas las fuentes alaban a Yaghi-Siyan por su buena organización en la defensa de la ciudad. Día y noche, con turnos nocturnos, guardas nocturnos, lanzando aceite a los cruzados, privándoles del suministro de comida, enviando guardias durante la noche a atacar los campamentos, quemando algunas de sus tiendas, privándoles del suministro de agua. Se enfrentó él solo a los cruzados y luchó enérgicamente por defender su ciudad. Sus esfuerzos tuvieron recompensa. Tras 8 arduos meses, los cruzados no estaban más cerca de poder entrar y las condiciones en el campamento eran totalmente desesperadas. El alimento siempre había sido escaso, y ahora tenían que alimentar también a los cristianos expulsados. El asedio se hizo interminable, y a los cruzados no les quedó prácticamente nada que comer. El cronista cristiano William de Tyre
relató que los cruzados se vieron obligados a sacarle la sangre a sus propios caballos para bebérsela. Día a día, la escasez de provisiones continuaba y el hambre crecía. En consecuencia, la peste se extendió entre las legiones del campamento. Fue tan funesta que apenas quedaba sitio donde enterrar a los muertos. Con la pérdida de aquellos que estaban consumidos por el hambre y la enfermedad y otros que perecieron bajo la espada, el ejército estaba tan mermado que parecía haberse quedado en apenas la mitad. El sufrimiento de los cruzados estaba a punto de ir a peor. En un texto medieval islámico, el doctor Taef al-Asari ha descubierto que el líder de Antioquía, Yaghi Shiyam, consiguió pedir refuerzos en las mismas narices de los cruzados. La respuesta está aquí, en una paloma. Los turcos Selyuk fueron los primeros en inventar el servicio postal, una especie de servicio de correos de hoy. Ataban el mensaje en la pata del pájaro y lo soltaban. En cuestión de horas el mensaje llegaba a su destino y la ayuda podía llegarle desde cualquier parte del mundo musulmán. Dos meses después, los exploradores cristianos informaron que un gigantesco ejército turco estaba de camino. Los cruzados no tenían tiempo, necesitaban entrar en la ciudad rápidamente. Sería Bohemundo el que encontraría el punto débil en las defensas de la ciudad, un traidor en las filas musulmanas. Era un armero, fabricante de petos, llamado Firuz. Trabajaba en una torre apoyada sobre el lecho del río que corría desde la ciudad hacia el valle. Llevaba mucho tiempo sirviendo al gobernador de Antioquía, Yaghi Shiyam, pero acabó sellando un pacto con los francos. Le sobornaron ofreciéndole una fortuna en dinero y tierras. Firuz estaba al mando no de una torre, sino de 3. Bohemund dio con una mina de oro. Por alguna razón, estaba dispuesto a traicionar a su ciudad. Y como solía ocurrir en estos casos, el enemigo acabó entrando, no a base de atacar la ciudad, sino mediante una traición desde dentro. Se preparó todo. Hacia el amanecer, los caballeros y los soldados de a pie empezaron a acercarse a las torres de las que Firuz era el guardián. Y nuestro capitán Bohemundo nos dijo: adelante, fuertes de corazón y afortunados de contar con vuestros compañeros. Trepad por las escaleras hasta Antioquía, ya que por voluntad de Dios esta ciudad estará muy pronto en nuestro poder. Estoy buscando lo que siempre he querido encontrar, la torre de Firuz. Estos son los cimientos de una de las torres principales, justo en el ángulo de la muralla que desciende sobre las defensas del lado sur. No creo que esto pudiera corresponder a ninguna otra parte más que a la torre de Firuz. Los cruzados tenían mucho que cubrir. Subieron por la colina allá a lo lejos. Se agruparon en esta plataforma. Firuz se asomó por la muralla haciendo señales con un farol. Cogimos las escaleras y las amarramos firmemente contra las almenas de la ciudad. Empezaron a subir por ellas un número tremendo de hombres. Pero entonces ocurrió un desastre. La escalera se rompió. Era demasiado tarde para dar marcha atrás. Los cruzados seguían subiendo como podían por el resto de las escaleras hasta la torre de Firuz. En cuestión de minutos habían entrado en la ciudad a través de las almenas y abierto las puertas al resto de los caballeros que esperaban afuera.
Abrieron la puerta de golpe y los hombres entraron. Negó la entrada. Antioquía es vuestra, les dijo. Pero tendréis que dejármela a mí hasta que averigüe qué va a ocurrir entre los francos y nosotros. Yagui Siyam pensaba que Antioquía era ya inexpugnable y giró su atención hacia el ejército cruzado que se amontonaba a las afueras de las murallas de la ciudad. Todas las fuentes alaban a Yagui Siyam por su buena organización en la defensa de la ciudad. Día y noche, con turnos nocturnos, guardas nocturnos, lanzando aceite a los cruzados, privándoles del suministro de comida, enviando guardias durante la noche a atacar los campamentos, quemando algunas de sus tiendas, privándoles del suministro de agua. Se enfrentó él solo a los cruzados y luchó enérgicamente por defender su ciudad. Sus esfuerzos tuvieron recompensa. Tras 8 arduos meses, los cruzados no estaban más cerca de poder entrar y las condiciones en el campamento eran totalmente desesperadas. El alimento siempre había sido escaso, y ahora tenían que alimentar también a los cristianos expulsados. El asedio se hizo interminable, y a los cruzados no les quedó prácticamente nada que comer. El cronista cristiano William de Tyre relató que los cruzados se vieron obligados a sacarle la sangre a sus propios caballos para bebérsela. Día a día, la escasez de provisiones continuaba y rodeadas de otras más pequeñas. Este tipo de muralla resulta imposible abrirla con un ariete. Los cronistas cristianos no fueron los únicos en registrar los relatos de la sangrienta lucha por Antioquía. Ibn al-Athir viajó por todas partes recogiendo historias sobre los grandes héroes musulmanes que resistieron a los cruzados, los francos, como ellos les llamaban. Sus célebres relatos hablan del enérgico líder turco de Antioquía, Yagui Siyam. Yagui Siyam, el gobernador de Antioquía, demostró tener un valor y una sabiduría, una fuerza y un juicio sin igual. Si todos los francos que murieron en el asalto a su ciudad hubieran sobrevivido, habrían invadido todas las tierras del Islam. Ibn al-Athir habló de Yagui Siyam, legendario por sus grandes y velludas orejas y su espesa barba gris, y de cómo hizo todo lo que pudo por mantener alejado al enemigo. Pero sabía que cualquiera de los cristianos de la ciudad podría sentirse persuadido a dejar entrar a los francos. Cuando se enteró de que los francos se estaban aproximando, no estaba seguro sobre cómo iban a reaccionar los cristianos de la ciudad, por lo que mandó a los musulmanes fuera de la ciudad a cavar trincheras. Al día siguiente, envió a los cristianos a hacer la misma tarea. Una vez hubieran terminado y disponiéndose a volver a casa al final del día, el hambre crecía. En consecuencia, la peste se extendió entre las legiones del campamento. Fue tan funesta que apenas quedaba sitio donde enterrar a los muertos. Con la pérdida de aquellos que estaban consumidos por el hambre y la enfermedad y otros que perecieron bajo la espada, el ejército estaba tan mermado que parecía haberse quedado en apenas la mitad. El sufrimiento de los cruzados estaba a punto de ir a peor. En un texto medieval islámico, el doctor Taef al-Azhari ha descubierto que el líder de Antioquía, Yagui Siyam, consiguió pedir refuerzos en las mismas narices de los cruzados. La respuesta está aquí, en una paloma. Los turcos Selyuk fueron los primeros en inventar el servicio postal, una especie de servicio de correos de hoy. Ataban el mensaje en la pata del pájaro y lo soltaban. En cuestión de horas el mensaje llegaba a su destino y la ayuda podía llegarle desde cualquier parte del mundo musulmán. Dos meses después,
Los exploradores cristianos informaron que un gigantesco ejército turco estaba de camino. Los cruzados no tenían tiempo, necesitaban entrar en la ciudad rápidamente. Sería Bohemundo el que encontraría el punto débil en las defensas de la ciudad, un traidor en las filas musulmanas. Era un armero, fabricante de petos, llamado Firuz. 450 torres. A su alrededor hay 4 montañas y junto a las murallas de la ciudad corre un profundo río. Todo en esta ciudad es bonito. Los cruzados quieren tomar esta ciudad por varias razones. La primera razón, y quizá más importante, es estratégica. Antioquía es en realidad la puerta hacia Siria y hacia la Tierra Sagrada. Si se dejaran esta ciudad atrás, estarían cortando su vía de escape y, desde luego, su ruta de reabastecimiento. Espiritualmente, es casi equivalente a Jerusalén en muchos sentidos, como objetivo porque Antioquía era, en la tradición cristiana, el lugar en el que San Pedro, el apóstol de Cristo, levantó la primera iglesia cristiana. Esto le dotaba de un verdadero poder espiritual, un prestigio espiritual que, creo, influía mucho en los cruzados. La mayoría de los habitantes de Antioquía eran armenios y cristianos ortodoxos griegos. Sus gobernantes turcos les habían concedido una libertad total de culto, pero esto no era suficiente para los cruzados que se hallaban fuera de las murallas de la ciudad. Querían quitar el poder a los turcos y devolver la ciudad a un dominio cristiano. Aunque recuperarla no iba a ser fácil. Antioquía era una ciudad muy bien defendida. Las murallas que rodeaban la ciudad aquí arriba, desde lo alto de la montaña hasta las llanuras de abajo, eran imponentes. Aquí podemos ver la construcción, que consiste en un núcleo interior sólido y robusto, además de esta excelente parte externa. Todo ello, por supuesto, reforzado con un sistema de torres. Las torres están interconectadas y hay unas principales enormes. Trabajaba en una torre apoyada sobre el lecho del río que corría desde la ciudad hacia el valle. Llevaba mucho tiempo sirviendo al gobernador de Antioquía, Yagishian, pero acabó sellando un pacto con los francos. Le sobornaron ofreciéndole una fortuna en dinero y tierras. Firuz estaba al mando no de una torre, sino de 3. Bohemund dio con una mina de oro. Por alguna razón, estaba dispuesto a traicionar a su ciudad. Y como solía ocurrir en estos casos, el enemigo acabó entrando, no a base de atacar la ciudad, sino mediante una traición desde dentro. Se preparó todo. Hacia el amanecer, los caballeros y los soldados de a pie empezaron a acercarse a las torres de las que Firuz era el guardián. Y nuestro capitán Bohemundo nos dijo: adelante, fuertes de corazón y afortunados de contar con vuestros compañeros. Trepad por las escaleras hasta Antioquía, ya que por voluntad de Dios esta ciudad estará muy pronto en nuestro poder. Estoy buscando lo que siempre he querido encontrar, la torre de Firuz. Estos son los cimientos de una de las torres principales, justo en el ángulo de la muralla que desciende sobre las defensas del lado sur. No creo que esto pudiera correr.